aceptar la invitación aquí con los compañeros de Río 12. Que teníamos muchas ganas de hablar contigo en relación, en parte, al libro, a tu libro, San Fernando, Última Parada, y retomar un poco el tema, cómo la crudeza de la narrativa con que escribes los hechos sucedidos en San Fernando durante la administración del expresidente Felipe Calderón, pero cómo esa situación de desaparición forzada se ha venido repitiendo durante los sexenios posteriores, de tal manera que el número de desaparecidos que hay actualmente en el país va en aumento. La impunidad sigue, los gobiernos, independientemente de la administración que nos toca a los mexicanos, siguen sin encontrar una solución. Entonces, me gustaría un poco quisieras este recuento, primero que nada, cómo se está repitiendo esta situación de desapariciones forzadas, de tal manera que nuestro país, México, hoy en día es un país de desaparecidos. Bueno, pues primero muchas gracias por haberme invitado y bueno, más porque el libro, pues como saben, lleva el premio Javier Valdés, ¿no? Y porque también admiro mucho el trabajo que hacen aquí en Río 12, ¿no? Y bueno, sobre las desapariciones, el libro de alguna manera trata este continuum de violencias desde Felipe Calderón hasta la fecha y esta tragedia humanitaria que tenemos en México de desapariciones de personas salta y estalla por todo el país a partir de la que llamamos la guerra contra las drogas, pero se continúa en el periodo de Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel, ¿no? Tenemos al menos 112,000 personas desaparecidas en México, el registro nacional lo señala, y pues unos 2,500 y muchos serán de antes del periodo de la guerra contra las drogas. Y tenemos un promedio de una persona desaparecida por hora, ¿no? Entonces, también en las morgues tenemos al menos 55,000 cuerpos no identificados. Entonces, el libro de lo que trata es de un episodio en concreto, San Fernando 2010, 2011, las llamadas masacres de los pasajeros de autobuses que iban a la frontera, el hallazgo de las fosas de los Zetas, que eran apoyados por policías municipales, pero al mismo tiempo también trata de contar cómo muchas de las personas asesinadas y que cuyos cuerpos fueron exhumados de las fosas, el mismo gobierno, el de Tamaulipas y el federal, se dedica a ocultarlos y por ellos los vuelve a enterrar o los incinera, causando, y trato de explicar un poco esta crisis forense que vivimos y por qué sigue habiendo tantas personas desaparecidas y por qué esto es una desaparición forzada, porque el mismo Estado interviene también no solo no previno lo que pasaba, no solo no protegió a la población donde se instalaron los Zetas, no previno los asesinatos en carreteras, que se repitieron muchas veces, sino además cuando halla los cuerpos, los oculta, los entierra y prolonga la tortura de sus familiares hasta que la historia cambia y en el libro lo van a leer. Esa situación, sin duda, de las desapariciones forzadas, ¿tú consideras que ha ido en aumento a partir de la llamada guerra contra las drogas que inició Felipe Calderón y que cierra su administración con el incidente San Fernando? ¿Tú crees que esto ya es una constante y una nueva forma de operación por parte del crimen organizado? Pues las desapariciones forzadas y lo que estamos viendo, y bueno, y que son de las preguntas que yo y muchos nos hemos hecho, es, al principio del sexenio de Calderón, veíamos que había una exhibición de cuerpos, ¿no? Las pilas de cuerpos, los cuerpos exhibidos en los puentes, cuerpos en las calles, que había como forma de aterrorizar,
de señalar este es mi territorio. Pero no sé, creo que a partir de 2010 es cuando ya empieza otra cosa distinta. O sea, incluso la masacre de los 72 son los cuerpos exhibidos, 72 migrantes, pero a partir de ese año ya no se exhiben tanto los cuerpos, sino que pareciera que hay una orden de ocultar, de ok, hagan sus cosas, pero no espanten a la población, no me espanten al turismo, entonces oculten. Entonces lo primero empezamos a ver mucho es cuerpos enterrados, pero también llega un momento, y esto lo vimos cuando hicimos el mapa de un reportaje que hicimos llamado El País de las 2000 Fosas, que cuando empezamos a ver ya no son cuerpos enterrados, sino empezamos a ver que en algunas zonas ya eran cuerpos disueltos, ya son fragmentos, ya, o sea, hay una obsesión por desaparecer. Todos los grupos tienen como a sus personas encargadas, ¿no?, de estos procedimientos para desaparecer personas, pero cada vez más es tratar de fragmentar, de que no se encuentre la identidad y ya no se encuentran fosas con cuerpos, ¿no?, en ciertas zonas del país, y eso es mucho en el área del noreste mexicano, donde operaban los Zetas y el Cártel del Golfo. Pero luego se empieza a extender a otros territorios, el uso del fuego, el uso de ácidos. Entonces, esto sí cambia y parecería que hay una orden de ocultar la violencia, eso como que me queda muy claro, y también de castigar y amenazar a quien busca exhumar verdades o exhumar cuerpos, ¿no? O sea, eso me llama mucho la atención y sí, es un cambio. Pero no todas las desapariciones podemos decir que son de lo que llamamos los cárteles o el crimen organizado. Hay muchas fosas que son de policías, de militares, incluso en el libro pues voy relatando cómo la gente dice, estas son de la Marina, ¿no?, estas son del Ejército. Entonces, en esta guerra contra las drogas también lo que se hacía mucho es pues no tener gente presa, sino ahí mismo ejecutarla, asesinarla y enterrarla, ¿no? Entonces, pues era también, parece, como una orden, ¿no? Porque sabían que iban a salir las personas detenidas, que pronto iban a obtener su libertad. Entonces, incluso está el testimonio de un soldado que dice, pues cuando nos decían que no haya detenidos, sabíamos que no tenía que haber detenidos y sabía que teníamos que matarlos, ¿no? O sea, es como si el crimen organizado hoy en día partiera del principio de que si no hay cuerpo, no hay delito. Entonces, tú estás viendo que esa es una realidad, de que el crimen organizado desaparece personas en su afán de que no haya cuerpos, no hay delitos, no hay delito, por consiguiente no hay nada que investigar, en teoría. En teoría, pero una desaparición forzada debe de investigarse, debe haberse una carpeta de investigación, pero no existe tal cosa, es lo que me dices. Sí, o sea, yo creo que hay una orden política, o sea, a mí no me... ¿Quién no va a querer? O sea, que hubo algo ahí, una orden de hagan pero oculten, ¿no? Y también las mismas fiscalías operan así, ¿no? O sea, el crimen organizado para mí también son las fiscalías en muchos lugares, la misma PGR y un área de la PGR que se dedica al área de secuestros o delincuencia organizada, me parece que operan como el crimen organizado, y es lo que también, por eso el subtítulo de mi libro de Viaje al crimen autorizado, ¿no? Y no solo es en Tamaulipas, siento que así opera a nivel nacional. Marcela, dices en tu libro que de alguna forma el gobierno, muchas instancias del gobierno se convierten también o sea, también desaparecen, y ellos desaparecen desaparecidos. Explícanos un poco esto, porque sí me gustaría tocar cuál ha sido el papel del gobierno, de las diferentes instancias del gobierno. Es decir, el gobierno municipal, entrevistaste al alcalde de ese entonces, Tomás Gloria Requena. Después entrevistaste elementos de la Marina que estaban ahí, los jefes de la Marina ahí, gente del Ejército, ministerios públicos, en fin. ¿Cuál ha sido el papel del gobierno? ¿Cómo pudo cometerse este crimen de 72 migrantes y el gobierno dónde estaba? Sí, que es parte de mis investigaciones y lo que trato de responderme
Yo empiezo en 2011, cuando en la revista Proceso me mandan a Matamoros, porque de ahí se están llevando, y aquí está el mapa, ¿no? De San Fernando. Era el municipio antes, como el municipio bisagra, antes de llegar a Matamoros o a Reynosa, ¿no? Sí. A Brownsville, a McAllen. Es un paso obligado. Cuando la gente no quiere rodear hasta Monterrey y tiene que llegar a Texas, ¿no? Es como la ruta más fácil de llegar desde Ciudad de México o desde Centroamérica, ¿no? Es la más corta. Entonces, al llegar y pasar por San Fernando, que ya está a hora y media de Texas, lo que pasa es que muchos autobuses eran detenidos. Y eso pasó a los 72 migrantes, ¿no? Los 72 migrantes pasan por acá los detienen, los matan. Pero lo que nos llama la atención, o me llamó la atención en abril de 2011, cuando me mandan, porque acaban de exhumar las fosas de acá, eran al menos 50, eran casi 50 fosas, 200 cuerpos, pero la gente decía que por lo menos, y la gente dice que por lo menos había 500 o 600, y de hecho había reportes de que había fosas previas. Incluso un año antes se hablaba de una fosa con 200 migrantes, que no sé si sea esa, parece que no, parece que hay más, ¿no? Entonces, son varias cosas de la responsabilidad. Entonces, lo primero era para mí la pregunta de, bueno, ¿quiénes son las personas que están en estas fosas, ¿no? ¿Qué les pasó? Y la pregunta un poco que está en guía el libro es cómo fue posible, ¿no? Porque fue 8 meses después de la masacre de los 72, porque los testimonios dicen que bajaban y bajaban gente en los autobuses, porque pasaba la luz del día, porque pasaba a 10 cuadras de la presidencia municipal, porque pasaba frente a la secundaria a las 7 de la mañana cuando todos los papás iban a llevar a los niños a la escuela. Los niños veían cuando bajaban a migrantes y a todas las personas, hombres jóvenes en edad reclutable, ¿no? Que llegaban de los autobuses de Michoacán, salidos de Michoacán. Entonces eran todos los que pasaban por Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro. A todos esos los bajaban, o a todos los que iban a Matamoros, porque en su lógica paranoica de la guerra era seguro a estos y a los centroamericanos y a la familia michoacana está reclutando a gente en Matamoros. Entonces, antes de que lleguen, pues los detenemos, los interrogamos y la mayoría los mataron, ¿no? Entonces, eso es, o sea, primero, ¿cómo permitieron que esto pasara en San Fernando y cómo la población estaba bajo una dictadura criminal, pero los poderes seguían? O sea, había presidencia municipal, había ministerio público, había policías municipales. Era como que, pues, no sé, unos poderes ausentes. Te cuentan de que estaba el ejército, pasaba la marina, la policía federal, que todo el mundo sabía que bajaban gente a los autobuses y nadie decía nada, ¿no? Entonces es como un nivel de responsabilidad, pero está la siguiente, que es cuando exhuman, hay una orden de ocultar los cuerpos. Y eso lo dicen los cables estadounidenses, dicen, ojo, aquí están dejando de exhumar, tienen miedo de que se espante el turismo en Semana Santa. A mí me toca ver cuando suben los cuerpos a un tráiler, 120 de los 200 cadáveres a un tráiler, y se los llevan a Ciudad de México, y la orden era que ya no llegara más prensa. Estaban llegando muchas familias de todo el país, que eso me llamó la atención. O sea, ¿por qué? Si generalmente las fosas es de gente de alrededor, pues porque eran puros viajeros detenidos en esas carreteras. Entonces, y ahí opera esta orden que yo he visto que se repite mucho, de que silenciar el tema, de ocultar los cuerpos rápido. Entonces lo que hacen el gobierno Calderón, el último día del gobierno, incineran 10 migrantes y esconden y de inmediato entierran en el Panteón Dolores a muchos, incluso un joven que tenía su identificación en el pantalón, que yo vi en las fotos, traía su identificación, su nombre, su dirección. Yo fui a su casa, pensé que se lo habían entregado a la familia, y 4 años y medio después me doy cuenta de que ni siquiera les llamaron, ¿no? Había muchos que tenían el boleto. La PGR ni siquiera abrió las maletas para saber quiénes eran. Había unos que tenían cartas de amor, tenían los teléfonos de a dónde iban. No les importó. Lo que les importaba era ocultar, que nadie dijera nada, y eso pasa en muchos casos. Y ahí es donde digo que son las autoridades las que desaparecen
los cuerpos, o sea, las que desaparecen, las personas que están desaparecidas. Esto mencionabas era en la guerra de Calderón, ¿no? Era la guerra contra la droga. Siguió Peña Nieto y pues siguieron las desapariciones. Actualmente en el gobierno de López Obrador, ¿existe todavía este afán de ocultar estos cuerpos? Las desapariciones aumentaron, disminuyeron. Yo creo que hay un continuum, o sea, y por eso también me parece importante contar esta historia, porque ahí trato, o sea, mi obsesión por San Fernando, que duró 12 años, ¿no? De coleccionar información, y también, pues, que sigue sin haber justicia, sigue desapareciendo gente ahí en otros lados, ¿no? O sea, yo lo que trato es, ok, este es el ejemplo de San Fernando, pero tú le puedes cambiar el título y ponerle algún lugar de Zacatecas, de Jalisco, donde hay un territorio tomado en disputa, donde supuestamente está, no sé, o sea, el ejército, y cómo sigue operando esta manera, o sea, estas lógicas de la desaparición. Pienso en el caso de Lagos de Moreno, pero podría pensar en muchos otros casos, o sea, en los territorios que están disputados, todavía no tenemos una alerta carretera que nos diga dónde no hay que ir, a qué pueblo mágico no hay que visitar, en dónde están reclutando a los jóvenes, porque aquí no solo los mataban, también reclutaban a algunos. Entonces, como que es como si no hubiéramos aprendido nada y sigue esta intención de ocultar, ¿no? No hay un esfuerzo humanitario, o sea, lo que vemos en ese entonces en la PGR, ¿no? Es que se dedicó a investigar a los Zetas, pero no le interesó la parte humanitaria, que es regresar la identidad de estos cuerpos, a pesar de que tenía información. Y también esto hace interesante el libro, porque en 2013 interviene el equipo argentino, Antropología Forense, por la presión de familias centroamericanas y de algunos colectivos de jornaleros migrantes, de esposas de jornaleros migrantes de Guanajuato, que desaparecen en San Fernando. Y entonces, pues la PGR, antes del GIEI de Ayotzinapa, firma este convenio. Lo malo es que de este convenio firmaron cláusulas de confidencialidad que no nos pueden todavía informar lo que encontraron, pero pues mi libro también va de eso. Entonces el equipo argentino empieza a ver que tenían las maletas y nunca las abrieron, que tenían tatuajes con sus nombres y no les importó, que perdieron cuerpos, que mandaron cuerpos a otros países donde no era, que familias tenían el cuerpo de otra persona, que perdieron en la exhumación, perdieron el cráneo. El caso es, o sea, y que pues, todo el maltrato que hay hacia las familias de personas desaparecidas. Entonces, eso es en el tiempo de Calderón, de Peña Nieto, y yo veo pues que seguimos eso, sin alertas de por dónde pasar, seguimos festejando que bajaron los homicidios, pues están subiendo las desapariciones. Perdón, Marcela, ahorita mencionaste un elemento que no puede estar fuera, digamos, del tema y de la ecuación de la violencia, del narco, de las armas, etcétera, que son los gringos, ¿no? El gobierno norteamericano. ¿Te encontraste cables del gobierno norteamericano donde evidenciaban algo de lo que estaba ocurriendo en Tamaulipas y particularmente en San Fernando? Sí, el libro es como un collage, ¿no? Voy coleccionando muchas piezas para tratar de entender, de buscar, o sea, testigos sobrevivientes, soldados que exhumaron, policías municipales que estuvieron en la cárcel, madres buscadoras, o sea, es como un relato coral de qué pasa. Y una parte muy importante son los cables de Estados Unidos. Eso sin duda, porque el consulado de Matamoros en ese momento fue súper activo y hace ver muchas cosas. O sea, una de las cosas que hace ver es, ojo, en San Fernando la prensa está silenciada, ya que las notas salen solo de Matamoros, porque el cártel no los deja, y en Matamoros están presionando a los periodistas, que son el cártel del Golfo, pues para que ellos sí le echen a los Zetas. Ellos también dicen, esas carreteras ya eran inseguras. Funcionarios estatales nos dicen que sí sabían, pero que no dijeron nada.
También otro cable, después de los 72 migrantes, dicen, hay una fosa cerca de 200 migrantes y que no fue la fosa que encontraron, estas fosas, 57 fosas, 47. O sea que esto que dicen que hay por lo menos 500, 600 personas desaparecidas, puede ser. Y la propia gente de San Fernando, que eso me llama mucho la atención. Yo dejé todas las versiones posibles, pero la gente habla de que hay un autobús enterrado con todo y personas. Que a mí... Sí, lo comentas como una leyenda en tu libro, ¿no? Es una leyenda, pero lo creo. Sí, o sea, sí, claro. Es tan brutal todo que tampoco lo dudo. O sea, no lo doy por cierto, pero tampoco lo dudo. Oye, Marcela, has dicho que te gustaría mucho que se creara una comisión de la verdad para el caso de San Fernando. Pero a ver, ¿qué te anima a pensar que si se crea una comisión de la verdad se van a aclarar las cosas? Porque mira, con Peña Nieto ocurrió lo de Ayotzinapa y a la vuelta de ¿cuántos años? Fue en 2014, 9 años, todavía no se aclara, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó y cuando muchos tuvimos la esperanza de que se aclarara el tema con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, con otro perfil de los gobiernos que habíamos tenido, que ellos llaman neoliberales, etcétera, pues Andrés Manuel ya se va a ir y las cosas siguen igual. O tal vez peor, diría o yo. tal vez peor porque todavía hay más confusión. ¿Por qué querrías tú que se creara una comisión de la verdad? Bueno, a mí me parece, o sea, por ejemplo, el GIEI, ok, todavía no se aclara, hay esta comisión del gobierno que no le creemos tanto, pero está lo que hizo el GIEI, pero sus 6 informes son un muy buen diagnóstico de qué pasa en las diferentes procuradurías, fiscalías, en el tema de desaparecidos que hace el gobierno. También protagonistas son los de CEIDO, de la Subprocuraduría Especial en Investigar Delincuencia Organizada, que son protagonistas de este libro, porque es esa área que yo he visto que hay en muchas fiscalías del país, esta área de delincuencia organizada y secuestros que muchas veces actúan políticamente, actúan por una orden de bajar las cifras. Y por eso digo, estamos festejando que bajaron los homicidios, pues están subiendo las desapariciones, eso es terrible, ¿no? Entonces, muchos gobernadores actúan pues tienen otros intereses, tienen a sus fiscalías donde manda el crimen organizado, ¿no? Entonces, en el caso de San Fernando me parece súper importante, porque hay muchos migrantes desaparecidos ahí. O sea, conjunta muchas cosas, entender el territorio, entender cómo se dieron estas peleas entre grupos armados, entender la rendición del Estado o la complicidad, porque fueron parte también de esto, entender las diferentes cadenas de omisiones, y esta va desde Comunicaciones y Transportes, la Policía Federal, Cancillería, Gobernación, el CISEN, a nivel estatal, federal, municipal, ¿no? O sea, tiene mucho, pero también otra cosa importante es el papel que jugó Estados Unidos, que sabía, que eso también me llama mucho la atención. O sea, en Estados Unidos sabían, y las petroleras, el tema de qué hay en el territorio, por un lado, y además la intervención acotada del equipo argentino logró revelar, o sea, pudieron asomarse a la mirilla y ver cómo opera el sistema desapareciendo a personas. Entonces sí creo que sería un caso que es para poder desmontar las estructuras criminales dentro de las propias fiscalías, y porque esto salpicó a muchos países y hay víctimas de muchos estados. Entonces, si tú haces solo de una fosa en un lugar muy localizado, no tienes el nivel de impacto. Esta sí es como nacional, o sea, salpicó a nivel nacional, y tienes a todas las corporaciones, y tienes también el silencio de las compañías de autobuses, de los bancos, claro, no sé, de los cajeros automáticos. Hay todo de tiendas de convivencia, de los lugares donde le depositas a los migrantes, pues porque cómo no se dieron cuenta, de las compañías de seguros de automóviles. O sea, aquí sí sería ver en macro lo que pasa en muchos lados. Explícanos cómo
¿Cómo es que eres parte del expediente de los desaparecidos? Fuiste investigada como por tu presunta participación en hechos, no sé, delictivos, tú y otras compañeras. ¿Por qué no nos platicas eso? Bueno, y también eso es parte de la lógica. O sea, sí, de repente un día me hablan, hace como 3 años, y me dicen, oye, Marcela, tú estás en el tomo 221 de las fosas. Y yo, cabrón. El tomo empieza con el título Secuestro, ¿no? Y ya empieza y está mi reportaje, un reportaje que hice en Proceso en 2015, donde narro la historia de este joven que tenía su identificación y lo echaron a la fosa. Entonces yo pongo ahí el cadáver 3 de la fosa tal. Podría ser el de un joven de Michoacán, al quien su madre lo está esperando. Y la mamá me contó que ella llama cada mes a la PGR, ya habían pasado 4 años, y los funcionarios le dicen que no lo tienen, que no lo han encontrado, a pesar de que sus vecinos habían sido encontrados en esas fosas, ¿no? Entonces, lo que pasó es que cuando publico ese reportaje, la PGR, en vez pues, de regresárselo a la mamá, lo que hacen es investigarme a mí y acusarme junto con la directora del equipo de antropología forense argentina, Mimi Doretti, y con Ana Lorena Delgadillo, la defensora de las víctimas de Centroamérica y de Guanajuato, y nos pone como si fuéramos parte del delincuencia, nos pone que por delincuencia organizada y secuestro le pide a las telefónicas que le den toda la información que tienen de lo que hicimos 6 meses atrás para ver cuántas veces las vi, en dónde, y ahí están todas las veces que nos vimos, porque le pidieron ayuda a la Policía Federal, le pidieron a Cancillería todos mis datos, mi letra, me hicieron análisis grafoscópico para ver si yo dejé un papelito en casa de la señora, si yo fui la que fui. Todo eso que no hacen con las víctimas, ¿no? O sea, que si alguien desaparece, nunca tardan 6 meses en pedir la sábana de llamadas, pues ahí lo hicieron rápido. Y nos acusaban, le decían a las telefónicas de eso, de secuestro y delincuencia organizada. Lo que querían era ver quién me pasó información. Y ahí en mis llamadas se ve todas las veces que le llamé a una víctima, que eso es terrible para el periodismo, porque te rastrean en qué antenas daba mi celular para saber con quién hablé y quién me dio la información para abrirme un caso y abrírselos a ellas y quitarlas del camino, ¿no? Sí. Sí, oye, Marcela, me llama la atención ahorita lo que dices, en donde el gobierno no solamente el crimen organizado está desapareciendo personas, pero también el gobierno está ocultando estas desapariciones. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Es un afán de estar más preocupados el gobierno por la imagen de ellos, lo que se diga en otras partes, en otros países, o por la procuración de justicia? Sí, de hecho, parte de la trama es esta obsesión que yo digo es de México, de que no se hable mal de México, de no espantar las inversiones, de que no se diga que es violento, de que no se llegue a cortes internacionales y se diga que aquí hay un conflicto armado interno o una guerra, ¿no? No sé, o sea, como no se llega a caracterizar cómo es el conflicto mexicano, entonces está esta obsesión donde participa también Cancillería cada vez que lo mandan llamar, y ahí se ve, ¿no? En el caso de las fosas, negaban que hubiera migrantes, le decían a los gobiernos centroamericanos de no es cierto, no está su familiar, les mintieron, tal. Entonces está esta obsesión y también yo siento que opera esta persecución a quien quiere exhumar verdades y fosas, ¿no? Entonces tenemos que el Ministerio Público de San Fernando, que investiga lo de los 72 migrantes, y el secretario de Seguridad Pública los desaparecieron, fueron encontrados muertos. Las gentes de las funerarias que trabajaron los cuerpos fueron castigados, les fue mal, los torturaron. A los funerarios les robaron información. Luego, el equipo argentino, bueno, criminalizarlo, intentar sacarlo como al GIEI. Miriam, la madre buscadora que mataron, Miriam Rodríguez, pues la matan por buscar el cuerpo de su hija. Ella tenía una lista de 1,000 personas desaparecidas. A la periodista, a la defensora y a la antropóloga y a la perito forense, que es pues igual, o sea, una criminalización. Tú te encuentras
o sea, testimonios en todo el libro, pues del miedo, del silencio y de los castigos. Entonces, sí creo que opera, o sea, por eso este caso es bien interesante, porque opera, vemos en vivo cómo opera el sistema para de inmediato tratar de ocultar, y eso cómo genera que muchas familias no encuentren a su familiar, porque lo que tratan es ocultar datos, ocultar cuerpos y tratar de borrar, ¿no? Sí, oye, Marcela, me llama mucho la atención algo que mencionas también en el libro, al menos en la parte inicial. Una característica de las víctimas son pobres, son migrantes o son gentes de muy bajos recursos. Entonces, eso también me hace mucho ruido el hecho de que sea una característica, es como si la justicia no existiera para los pobres. Sí, se ensañaron, pues sí, a los que veían tatuados. Y eso también llama la atención en uno de los relatos de uno de los sobrevivientes que dice, en el autobús bajaron a todos los hombres jóvenes, menos al que estaba trajeado, ¿no? A ese lo dejaron ir porque tenía trabajo, ¿no? Eso llama mucho la atención, pero también cuando ves el espejo, pues los zetas o esta célula de los zetas, pues tienen el mismo historial. O sea, ahí también pongo lo que declaran después y entonces gente sin empleo, gente que estaba en Coahuila, en Chihuahua, en Veracruz, hondureños, ¿no? Pues que algunos reclutados a la fuerza, pero a muchos otros les ofrecían, ten este celular, vas a tener un salario fijo, si subes en el escalafón ganas más y ya tienes asegurada pues un empleo, ¿Y ¿no? si se rusaban? ¿Mande? Si se rusaban, ¿qué pasó? No, pues eso, los Zetas gracias a eso los Zetas los fue reclutando a jóvenes de muchos lados y me llama la atención, bueno, uno de los asesinos es el Guache, así le llamaban. Él es de Michoacán y mataba a gente de Michoacán, porque a todos los michoacanos, a ellos les habían dicho que el cártel del Golfo estaba reclutando a gente de Michoacán. Entonces, sistemáticamente, y es esto que se decía tanto, ¿no? De las peleas tipo gladiador, porque los cuerpos, es terrible, o sea, los cuerpos no tienen balazos, ¿no? Los cuerpos fueron matados, asesinados de otra forma, es horrible, o sea, ver las fotos es algo súper doloroso, para las familias es dolorosísimo cuando les entregan los cuerpos, ¿no? Con el cráneo roto. Entonces, eso me llama mucho la atención, o sea, el asesino, uno de los líderes ahí, es de la misma zona, tiene el mismo perfil, podrían ser sus familiares, pero estaban en este rollo, ahí se ve, de drogas. Hay uno de los testimonios que te impacta, ¿no? A una chica que la suben la secuestran y dice que en el asiento de adelante venía un tipo que decía, ya quiero matar, y que todos le decían, espérate, y así de, no, ya me urge, ¿no? Entonces decían, no, ahorita te damos más, y querían bajarle, o sea, porque estaba súper drogado. Entonces, ¿cómo al sentirse dueños del territorio impunes, ya habían matado 72 migrantes, no pasó nada, cómo les tenían miedo todas las autoridades, estas células de mocosos de menos de 30 años, ¿no? Operaban, controlaban todo, varios municipios, ¿no? Y las drogas, el poder, la paranoia de la guerra, el saberse, pues que tenían permiso para hacer lo que querían hacer, pues logra esto, ¿no? A ver, cerramos. ¿Vas a preguntar algo más? En Sinaloa siguen, a lo mejor no hay desapariciones así como tal, pero están los levantones. Los levantones son del pan de cada día, ¿no? No se investigan porque se supone que son miembros del mismo narcotráfico, pero levantones y al otro día aparecen, o los 2 días aparecen los cuerpos. En total impunidad. En total impunidad. Este es yo creo que pasa en muchos estados. Entonces se hablaba también de las fosas que hay en Sinaloa. Es uno de los estados con más fosas, pero está el fenómeno de los levantones a la par. Esta problemática, digamos que se ha agravado o es de forma diferente al sexenio
de Calderón, que fue la guerra contra las drogas, o del mismo Peña Nieto? Pues yo creo que la impunidad tiene mucha culpa, ¿no? De que ya pues es como que se tolera, se sabe que no se va a investigar, que nadie va a pagar. Y esa es como una invitación a seguir desapareciendo gente. Y sí hay esta intención de todos, de sacar los cuerpos de la escena pública, que ya no se vean, que ya no se exhiban. Y este castigo que aterroriza, y que es aterrorizante para muchos, que es desaparecerte y que ya no te vuelvan a encontrar. Ahora, también en el tema de las fosas, hay que cuestionar, no sé, nosotros acabamos de sacar ahorita, sacamos en ese entonces el mapa de las 2000 fosas en Quinto Elemento, acabamos de sacar el nuevo reporte que tenemos, o que hicimos nosotros, y que son como 5.600 fosas ya a lo largo de del 2006 en delante. Pero sí me llama la atención que en algunos lugares, y sí, Sinaloa es de los que sale altos, ¿no? Juárez, zonas de puertos, es como bien interesante cada vez más, o de fronteras, ¿no? Pero sí es también porque hay muchas madres buscadoras organizadas, exhumando fosas, ¿no? Que aquí en Sinaloa hay muchísimas, y en algunos estados todavía está tan silenciado el tema y todavía hay tan control sobre la población que no pueden salir a exhumar, ¿no? Entonces es como que hay que ver cuáles, o sea, por qué hay tantas fosas, si ahora sí se pueden encontrar, no sabemos cuándo se hicieron las fosas, pero ciertamente el fenómeno esto de voy por ti, te desaparezco 1 o 2 días, luego encuentran tu cuerpo, ese sigue y no se ha creado nada, ¿no? Para tratar de investigar de manera diferente, para prevenir los reclutamientos forzados, que eso también es terrible, ¿no? O sea, tantos chavos que se están llevando, no sé, vemos en Zacatecas, en Jalisco, en Chihuahua, en tantas zonas, ¿no? Que se los llevan a la fuerza y las familias solo se quedan viendo porque no hay un qué hacer, a dónde acudir. Y eso también es parte de por qué no prevenimos en las carreteras, por qué no prevenimos que se lleven a tantos chavos. O sea, parecería que no pasa nada, pero pues, se repite y se repite la historia. Y parte del libro es para entender por qué pasa, para entender cómo pasó en un lugar. Y también es un poco de esperanza en cuanto a cuando interviene el equipo argentino, cómo intenta modificar las cosas en cuanto a desaparición y cómo empieza a regresar ya cuerpos a sus familias, haciendo lo que la PGR no estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Oye, Marcela, ya cerramos con esto. Es evidente que sufriste mucho tú cuando hiciste la investigación. Obviamente también al escribirlo, al realizarlo, en fin, es muy obvio, lo dices incluso en el prólogo, que de repente te sientes como despalabrada, no hayas cómo contarlo, no hayas cómo decirlo. Tuviste mucho cuidado para el manejo de la información, la clasificaste, la cortaste por cuestiones de seguridad de tus fuentes, tuya misma, en fin. Y en alguna parte del libro, creo que en el prólogo dices que de repente tú sentiste que habías dejado el alma colgada por ahí en un retén, en fin, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te estás recuperando? ¿Te sientes bien? Pues muchas cosas, o sea, sí pasé muchos sustos cuando supe que me espiaron, fue terrible, ¿no? Tuve que irme del país un tiempo, pero también por muchas cosas, porque cubría como ustedes, cada semana es cubrir una tragedia, una masacre. Entonces fue un periodo súper fuerte en mi vida, ¿no? O sea, esta investigación, saber que la PGR me perseguía, también pues de pronto ya no saber cómo continuar, cómo contarlo. En Proceso nunca pude publicar cómo los habían matado porque me parecía que no cabía en un reportaje, o sea, que era demasiada la crueldad, no la entendía. Pero ahora que está el libro, pues, no sé, ha sido como entre sanador, importante, he tenido que hacer rituales también de cierre, ¿no? Y se lo he llevado a las familias de Centroamérica, ya fui a visitar, pues no sé, un pueblito en Quetzaltenango, donde hablan solo mam, decirles, bueno, aquí está un poco de lo que le pasó, tal, espero que les sirva para su búsqueda de justicia,
Porque la gente siempre, las familias siempre me preguntan qué más sabe, ¿no? ¿Qué pasó? Es súper duro, o sea, eso también les digo a las familias, usted sabe si quiere leerlo, ¿no? Este es un testimonio y espero que algún día pueda haber un memorial, podamos hacer esta comisión de la verdad. Las familias, pues, no sé, están emocionadas, arman presentaciones. En Guatemala me decían, vaya luego a mi pueblo. Quiero que todos sepan lo que le pasó a mi hijo porque no me entienden. Llevo años sin poderlo explicar y también están esperando a ver si el gobierno mexicano les repara, ¿no? O sea, solo les pagaron el velorio, pero pues era el hijo que sostenía a la familia o el esposo, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante y esto también como descansar. Yo había visto, y parte de lo que cuento en el prólogo es, me llegó un día un USB con 120 fichas forenses con las imágenes de 120 de los cuerpos, los que se llevaban a la Ciudad de México, pues todos, o sea, era una cosa, eso el cráneo roto, me partió el alma, conocí a sus familias, entonces como, y era que lo soñaba, que todo el tiempo decía, pues que querían, ¿no? O sea, como que yo sentía así de, bueno, yo tengo que seguir para tratar de entender qué les pasó, quiénes eran, quiénes son sus familias, y haberlo terminado y que las familias presentan conmigo el libro. Y también, bueno, y bajo la luz de Javier Valdés, que eso también es bien interesante y bien importante. O sea, el libro lo publico gracias al premio Javier Valdés y es un poco seguir su legado, ¿no? De seguir visibilizando a las víctimas y que hablen y yo espero que esto les sirva y sí siento que me quité 12 años de peso de encima cuando salió el libro así y también que muchos colegas me han ayudado a hablar de él y todo eso. Pues no sé, siento que ha sido muy bello. No, pues muchas gracias. Ahora para la cámara, ¿por qué no muestras el libro? ¿Qué cometiste? Sí. Este gran libro para nosotros, para todos los mexicanos, para los centroamericanos. Muchas gracias, Marcela. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Felicidades por tu libro. No, gracias. Se lo recomiendo. Gracias.